Este día vamos a ver estandarización de tasas. Vamos a ver el método directo. Vamos a ver quién me dice o se recuerda que han escuchado sobre estandarizar tasas. No se recuerdan de nada, ¿no? Yo no sé si es que yo solo recuerdo que se estandariza para poder comparar, creo yo. Ok, sí, muy bien. ¿Qué más se recuerdan? Bueno, recordemos, pues. Primero vamos a definir qué es ajustar una tasa. Tenemos que tener claro qué es una tasa bruta y una tasa ajustada. Durante la clase haremos un ejercicio, pero está ahí montada en la clase. Vamos a ir analizando y vamos a ir viendo los resultados que vayamos a encontrar. Lo primero que nos preguntamos, ¿qué es el ajuste de tasas? Debemos de tener bien claro que son procedimientos matemáticos mediante los cuales los índices, entre paréntesis tasas, de dos poblaciones con condiciones distintas pueden ser comparadas aceptablemente. Durante la clase vamos a ver cómo es el procedimiento y qué es lo que nos permite este procedimiento para el ajuste. Entonces, ajustar solo tiene sentido si yo estoy comparando tasas. Vamos a ver, ¿qué son las tasas brutas? Son tasas resumen. El denominador es el total de la población. No consideran características de la población que pueden estar influyendo en el suceso estudiado. Vamos a ver, hasta este día, ¿quién me recuerda una o dos tasas brutas que hayamos visto en las clases anteriores? La tasa de mortalidad ¿Cómo se define la tasa de mortalidad? es el número de individuos que fallecen entre el total de la población. Muy bien, correcto. ¿Habrá otra tasa que hayamos visto que incluya toda la población? ¿Quién me recuerda? La de natalidad, no, ¿Cómo se define la natalidad? es el número de nacimientos entre el total de la población. Correcto, muy bien, Linda, súper bien. Entonces, fíjense, cuando hablamos de tasas cuyo denominador tiene la población, son tasas brutas. Pero también es importante recordar el concepto de tasas específicas. El denominador es un grupo de la población expuesta. Consideran características de la población que pueden estar influyendo en la ocurrencia de sucesos. Nuevamente les hago la pregunta, regálenme un ejemplo de tasas específicas. O sea, por ejemplo, en el caso de tasa de mortalidad para un sector, digamos, los hombres, sería el número de hombres fallecidos en el periodo entre el total de hombres. Muy bien, sería una tasa específica por sexo, ¿verdad? Otro ejemplo, La de mortalidad infantil. mortalidad infantil. Es una tasa específica que entre qué dividimos. Los niños que mueren entre el total que han nacido Ah, en un año. como ya me perdí. ¿Qué es la tasa de mortalidad infantil? Es los niños que mueren, pero son menores de un año de edad. Esa, entre el total de nacidos, de los que nacieron vivos. Ya, infantil es menor de un año. Correcto, esa es respuesta correcta. Vamos a ver, regáleme otro ejemplo. Es la tasa específica de mortalidad por edad o la tasa específica de mortalidad por causa de enfermedad. Ok, por ejemplo, La tasa específica de mortalidad por tuberculosis en el año, pues. es por causa.
Es por causa, sí, y la tasa de mortalidad por grupo etario, por edades, eh, dentro de una población total. Va, por ejemplo, en caso de tuberculosis, serían el número de fallecidos por tuberculosis, entre el total de fallecidos de todas las causas. no, pero sería una proporción. Sería, ¿Sí? Hola. Entonces, podría ser el total tendría que ser el total de fallecidos por tuberculosis entre todos los fallecidos por diferentes causas por 1000, ¿verdad? Pero esa sigue siendo una proporción. sería los fallecidos de TB entre el total de pacientes TB que se cuantifica, que tenemos. Como fallecidos por TB entre el total de TB. ¿Sí? ¿Qué es eso? Sería de mortalidad por causa específica. ¿Cómo se llama? Eso tiene un nombre bien específico en epidemiología. Los muertos por una causa específica, ¿cómo se llaman? Se llama letalidad, mis estimados. Entonces, fíjense, eso no es causa específica, es lo que decía al inicio. Por ejemplo, vaya, vamos a ver un ejemplo. Muertes por neumonía en personas de 40 a 60 años entre la población de 40 a 60 años. Esa es una tasa específica. Por causa y por grupo de edad. Veamos, pero veamos por qué estamos haciendo este tipo de análisis. Ya van a ver por qué es importante tener claro esto. ¿Para qué sirve el ajuste? Porque intenta homogenizar poblaciones de diferente estructura para hacerlas comparables entre sí, con relación a un suceso biodemográfico determinado. Resultado, tasas ajustadas. Son también tasas resumen que diferencian de las brutas por ser de carácter ficticio o artificial. Esto quiero que lo tengan bien claro. Las tasas ajustadas son de carácter ficticio o artificial porque se construyen solo para comparar. Las tasas brutas siguen siendo las tasas brutas y esas no cambian. El ajuste lo que hace es poder ver si habrá alguna variable que hace que los datos que se engloben de una forma mayor y que al interior de los grupos podamos ver diferencias. Se puede ajustar tasas brutas por cualquier característica de las poblaciones a compararlas, siempre que el investigador considere puede influir el evento estudiado desviando el análisis. Díganme, ¿cuáles creen que son características que podríamos usar para ajustar tasas? ¿O no queda claro? Si no, díganme para ampliar más y yo les amplío con gusto. Sí, doctor, amplíelo, por favor, porque no, al menos yo no lo he comprendido. Vale, muy bien. Resulta que yo quiero comparar, por ejemplo, la tasa de mortalidad de San Miguel con la tasa de mortalidad de Santa Ana. Lo primero que debo de tener claro es que para compararlas, debo hacer un ajuste de tasas. ¿Qué significa? Debo utilizar una variable que yo considero que la variable puede ejercer algún cambio al comparar las tasas. Les pongo ejemplo. Si, por ejemplo, queremos verla por edad y resulta que la población de Santa Ana es más joven que la de San Miguel,
Y, ok, digo yo, voy a ajustar las tasas por edad, que es la forma más común que uno ve el ajuste, pero no solo puede ser por edad. Entonces, así es mi pregunta. ¿Qué otra variable me permite ajustar? O sea, quiero dejarles claro que cuando yo digo ajustar es porque quiero comparar y yo creo que hay alguna variable que me puede cambiar los resultados al comparar las dos tasas. Por sexo. Por sexo, solo que tendríamos dos grupos, pero sí, por sexo, muy bien, Linda. ¿Qué otra variable sería? Podría ajustarlo por nivel educativo, Ah, muy bien, correcto, puede ser por nivel educativo, por asumiendo que procedencia. tendré ninguno, primaria, secundaria, bachillerato y superior. ¿Cómo se llama? Etnia. Y aquí aplicará, Linda. Pues digamos, si quiero comparar, digamos, quiero comparar, pues si es que, digamos, si quiero comparar con gente de Europa y gente de aquí, no sería lo mismo, pero sí podría aplicarlo, digamos, para la región. Muy buen punto. El problema es que si lo comparamos por etnia, nosotros somos el problema de comparación, porque nosotros no nos podemos dividir por etnias, mucho, es ínfimo. Entonces no tendríamos sentido porque si, por ejemplo, queremos comparar, vámonos cerca, Guatemala, que Guatemala tiene el 45% son de etnias, no nos podríamos comparar si fuera etnia el punto de la variable para ajustar, porque ellos sí tienen como 7 etnias bien marcadas, pero bien marcadas, tienen más, pero 7 son las que más predominan y tienen a la población que llamémosle es normal, ¿vea? O no pertenecen a él. Pero nosotros no podríamos ajustarnos comparados con ellos. Bueno, pero vamos bien. Lo que dijeron es correcto, sigamos. ¿Cuáles son las razones para ajustar las tasas? Es más fácil comparar medidas de resumen de dos o más poblaciones que múltiples estratos de tasas específicas. Esta es la justificación del método directo. Números pequeños en algunos estratos pueden producir tasas específicas inestables, que es la justificación del método indirecto. Entonces, en el método directo, según lo que estamos leyendo, ¿qué necesitamos? Los casos y las poblaciones. Y en el método indirecto, ¿qué necesitamos? Las tasas. Entonces, vean, hoy hablaremos del método directo. Veamos todos los elementos clave de esto. En el método directo, solamente se trata de aplicar las tasas reales a una población estándar o modelo para realizar el cálculo de los casos esperados. Eso es lo primero, ¿verdad? Lo primero que nos preguntamos es, ¿cuál será una población estándar que yo puedo utilizar? Ya vamos a ver cuáles pueden ser. Necesitamos el número de casos esperados, que lo vamos a dividir entre el total de la población estándar. Y finalmente vamos a tener como resultado el ajuste de las tasas. Vamos a ver. Tenemos la primera tabla. ¿Quién me describe qué es lo que nos presenta esta tabla? Bueno, lo que presenta es los casos y las tasas de incidencia del cáncer de cuello uterino en dos ciudades diferentes, de dos países diferentes. Una, Cali, Colombia, y en 2 años diferentes también, y la otra, Sao Paulo, Brasil. Muy bien. ¿Qué más? Y lo desarrolla, lo desglosa por grupos etarios. Eh, específicamente son décadas.
Bueno, el primero no, los demás sí son décadas. Diferentes grupos etarios donde en cada grupo pone cuál era la población total, cuál era el número de casos que se presentó y la tasa por un valor de 10 a la 5, o sea, por un valor de cada 100,000 habitantes. Y lo que se puede ver es de que son valores bastante similares, con algunas variaciones, pero que tienen que ver más con la cantidad de población, porque es muchísimo más grande la población de Sao Paulo, en Brasil, que la de Cali. Pero sin embargo, las tasas no son muy diferentes por cada 100,000 habitantes. Va, muy bien, excelente, Francisco. Hasta ahí estamos súper bien. ¿Qué podemos rescatar de este cuadro? Primero, exactamente, tenemos los casos y las tasas anuales de cáncer cuello ¿verdad? Colombia, Cali, Colombia, Sao Paulo, así. Ok. Otra cosa importante es que la población de Cali es mucho menor, es un poquito más de 500,000, que la población de Sao Paulo, que es de 3.5 millones. Pero lo que sí podemos ver es que las tasas son similares, por no decir iguales, son muy similares. Entonces, eso es lo que tenemos hasta ahorita. No sé si alguien quisiera agregar algo. ¿Qué vimos? Entonces, tenemos 169 casos, entre un poquito más de 500,000, nos da 28.3 por 100,000 habitantes. Y en Sao Paulo es 965, entre 3.5 millones, nos da 27.5 casos de cáncer por 100,000 habitantes. ¿Cuáles son las observaciones que tenemos? Las tasas que aparecen en rojo en la tabla anterior son las tasas brutas. La proporción de distribución de ambas poblaciones difieren por grupos de edad. En la tabla siguiente se observa, vamos a ver qué observamos. Hoy quiero que otra persona me describa qué observamos en esa tabla. ¿Quién me describe qué observamos? Es la distribución por edad de la población comparada entre la de Cali y Sao Paulo. Ajá. La columna en color celeste representa el porcentaje de la población relacionada a la edad, es decir, de 0 a 14 años hay un 36.4%. Y se compara con Cali contra Sao Paulo, en la cual hay un 28.2%. Y así hasta que alcanza el 100% de la población, como se ve abajito. Y las Muy bien. edades, y las edades que presentan son de 0 a 65 y más. Y entonces, ¿qué podemos concluir de esta tabla? Que, por ejemplo, en la población de Cali hay un mayor porcentaje de entre la edad de 0 y 14 años. Mientras que en Sao Paulo, quiero ver, en relación a Sao Paulo, ¿verdad? Y que en Sao Paulo, digamos, hay una mayor cantidad de personas de 55 a más en comparación a Cali. Y que obviamente la población de Sao Paulo es mayor en números que la de Cali. Así yo te preguntaba, Linda, ¿cuál es más joven de las dos poblaciones? Pues la más joven de las dos poblaciones es, quiero ver, pues la verdad es que porque, o sea, la población de Sao Paulo es mayor, la verdad es que se ve casi idéntica la relación. ¿Para quien tiene una opinión diferente? Por número, por población y porcentaje,
tendría que ser San Paulo, pero ya midiéndolo en porcentaje, el 36% es de Cali. Entonces, ¿cuál es más joven? Si lo pongo por porcentaje, Cali. Claro, porque nos vamos a ir por porcentaje. No estamos comparando volúmenes, estamos comparando porcentajes. Exacto. Si ustedes suman de 0 a 14 y de 15 a 24, es casi el 60% en Cali. Y en Sao Paulo es 49, casi 50. Pues es 10% más joven en ese rubro. Fíjense, bien importante lo que estamos diciendo. Entonces, ¿qué podría pensar yo? Que como la población de Cali es más joven, podría en ese sentido diluir un poco el problema que estamos viendo. Entonces, ante la duda, yo digo y vengo, vamos a ver si al hacer las tasas específicas por grupos de edad cambia las tasas ajustadas, las tasas al ajustar. Entonces, ahora ante eso digo, ok, voy a proceder porque veo que es más joven la población de Cali a realizar un ajuste de tasas. Entonces, como se trata de poblaciones que se intentan comparar y son de diferente estructura en sus grupos de edad, además son de diferentes países, entonces no sería adecuado compararlas sin ajustarlas. Y aquí viene el punto 1 que aparecía hace como 3 diapositivas. Se busca una tercera población diferente de ambas que se utilizará como una especie de filtro para calcular el número de casos que se presentarían en ambas poblaciones, si tuvieran las condiciones de la población estándar. La elección de una población estándar es, en cierto modo, una decisión arbitraria. ¿Qué podemos usar? Vamos a ver. Uno, yo puedo usar el promedio de las dos poblaciones y decir que esa es mi población estándar. Eso es lo que se hace la mayor parte de las veces. Repito, necesito para ajustar una población estándar. Entonces, una opción es sumar las dos, promediarlas y usarlas como una población estándar. Otra es buscar dentro de la parte demográfica algún elemento que me diga que hay un país que tiene buen censo y que puede ser una población confiable. Y la otra es utilizar una población de mayor área. Si es un municipio, utilizar departamento o país. Y si es un país, utilizar la población del continente o del mundo. ¿Estamos claros? Que estas son las dos opciones de la población estándar de la cual abre el paso 1. Así que bueno, vamos a ver. ¿Quedó claro las 3 formas de tener población estándar de comparación? Bueno, seguimos. Entonces, en el método directo necesitamos calcular las tasas. Tenemos los casos entre la población y los esperados, como los calculo. La tasa bruta por la población estándar por 0.00001. Esa finalmente es la fórmula porque se recuerda más. Paso 1 es utilizar una población estándar. Paso 2 es calcular los casos esperados. Una vez tenga los casos esperados, la tasa ajustada se obtiene calculando construyendo la fórmula de casos esperados entre la población estándar. Veamos este primer cuadro. ¿Qué tenemos? Tenemos la población, tenemos las tasas, y ahora yo quiero calcular los casos esperados. Recuerden que las tasas las construimos, ¿se acuerdan, verdad? Si no, me regreso. A ver, aquí, ¿se acuerdan?
Aquí tenemos las tasas, ¿no? Las tasas específicas, ¿verdad? Por grupos de edad. Finalmente, aquí tenemos 28.3 para Cali y 27.5 para Sao Paulo. Eso es lo que tenemos. ¿Cuál es el paso que tenemos que dar? Vamos a calcular los casos esperados para Cali y los casos esperados para Sao Paulo. Procedemos. Vamos a ver. Al aplicar la fórmula, ¿cuántos casos esperados tenemos para Cali? 76.4. Y para Sao Paulo, 4.8. 54.8. No, Muy bien, 4.8. exacto. Ahí tenemos que, en teoría, al ajustar las tasas, ¿qué es lo que pasa? Al ajustarlas, aquí sí ya empezamos a ver que hay una marcada diferencia entre los casos esperados para Cali, son mucho más que los casos esperados para Sao Paulo. Y se acuerdan que para ajustar la tasa, ¿qué teníamos? ¿Quién me recuerda cómo calculábamos la tasa ajustada de cada uno? ¿Qué era lo que multiplicábamos? Eran los casos esperados por la población estándar por, era 0.00001. ¿Se acuerdan? Si no, yo les recuerdo. Aquí, miren. Con esta, perdón, este es para la cosa esperada, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está, ¿verdad? Y la tasa justa es sumando los casos esperados entre la población estándar, ¿no? Vamos a ver. Casos esperados entre la población estándar, que serían los casos esperados, esto entre la población estándar por la constante que nos dice que es por 1000. Muy bien. ¿A dónde ven que se establecen las? Hagamos un análisis de esa tabla, comparando las columnas de las tasas ajustadas. ¿A dónde ven los mayores cambios drásticos al comparar las tasas? En la edad de 25 a 44 y en las edades de 45 a 64, o sea, prácticamente desde los 25 años en adelante. ¿Qué pasa? Incrementa la tasa. Es muchísimo más alta la tasa en Cali que en Sao Paulo. Porque, por ejemplo, de 25 a 34 casi la duplica, tiene 9 puntos más. De 53 de 35 a 44 tiene 8 puntos más. Y las últimas edades de 45 a 64 casi es 40 y después 90 puntos más. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más quisiera dar su opinión? Ahora veamos, cerremos esta primera etapa, ¿verdad? ¿A dónde, cómo finalmente quedan las tasas ajustadas de cada ciudad? Doctor, una pregunta. ¿Sí? Una preguntita, pero en esta tabla que estamos viendo todavía
La tasa bruta de Cali, por ejemplo, compararla con la tasa ajustada de Cali, tiene los mismos valores. Sí, aquí yo estaba viendo algo, pero sí, yo quiero que nos centremos en algo que vean dónde hay diferencias. Fíjense ¿qué pasa con la tasa de 15 a 24? Está 1.4 en la bruta, ¿verdad? 1.4 en ajustada, pero la bruta de Sao Paulo es de 1.9. Ah, ok. Vamos a ver. Sí, lo que pasa es que al interior no vemos muchas diferencias. ¿Qué pasa con la tasa, ya con la tasa ajustada? ¿Cómo terminan las tasas comparativas? ¿Se acuerdan que era? Bueno, aquí estaba. 28 y 27 las tasas brutas. Vea, 28 y 27. ¿Cómo quedan las tasas ajustadas? Cambia. Sí, cambia. Cambia al final el valor, pero con toda la población. Vea, ¿qué podemos decir al comparar? Que es el fin último de esto. ¿Verdad? ¿Qué pasa al compararlas? ¿Cómo se ven ahora que se comparan? ¿Qué podríamos concluir? Alto en la ciudad de Cali, pero la tasa ajustada es mucho más alto. Ya, entonces, por lo menos con esa tasa total ahí de 34.9, habrían por lo menos 10 casos más de incidencia por cada 100,000 habitantes en Cali en comparación con Sao Paulo. O sea, Correcto. la tasa ajustada demuestra que la tasa en realidad es mucho más alta en Cali, la incidencia. Y aquí nosotros podemos decir que en este caso la población tenía un efecto bien importante en cuanto a la forma en que los casos estaban presentando. Una población más envejecida o una población de gente mayor hace que el problema se magnifique y se fijan. Aquí lo que ocultaba el problema en Cali era que tenía mucha población joven, pero el problema se da más en población arriba de los 35, 40 años. Entonces, al ajustarla, queda claro que el mayor problema está en Cali, ¿verdad? Comparado con Sao Paulo. Y reitero lo que decíamos a inicio de la clase. El ajuste solo tiene sentido cuando estoy comparando, pero, y ahí yo puedo establecer diferencias, pero siempre la tasa bruta se mantiene en cuanto a es la tasa oficial, llamémoslo. Entonces, separando las dos ideas, las tasas oficiales se mantienen, son casi iguales, pero al ajustarlas hay una clara diferencia en cuanto a las de Cali comparada con Sao Paulo. Si lo estoy analizando de esa manera, esa es la obligación mía de hacer un ajuste de tasas para ver si hay o no diferencias de lo que yo estaba mostrando. El total de casos esperados, que sería el numerador de la tasa ajustada, se obtiene sumando los casos esperados de cada grupo de edad, obtenidos aplicando la fórmula presentada. Y finalmente así nos quedaron las dos tasas. Nos quedó una tasa de 34,9 que resultó de dividir los casos esperados, que era 76,4, entre la población estándar, recuerdan, ¿verdad? Entre la población estándar. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Muy bien. Ya para ir finalizando, hay un par de indicadores que son importantes, que son la razón de tasas estandarizadas, que lo que nos permite es comparar ambas tasas estandarizadas. Y obtenemos que es 1.4.
¿Cómo interpreto 1.4? Quizás aquí me detengo un poco y lo que podemos decir es, y fíjense bien, ¿verdad? Porque esto puede generar confusión. El 1.4 significa que la tasa de Cali es un 40% mayor que la tasa de Sao Paulo. Y vengo y aclaro. 1 es el valor nulo, es un valor neutro. Todo lo que esté arriba de 1 en porcentaje es el equivalente. Ya arriba de 2, vamos a ver, si fuera 2, ¿qué porcentaje serían mayor las tasas en Cali que Sao Paulo? Si fuera 2. Sería como el 100 casi por ciento. El Si fuera 2. 100%, exactamente. Ya después de 2, uno acostumbra lo que ustedes han escuchado, ¿verdad? Las mujeres de Cali tienen, si fuera arriba de 2 veces más riesgo que la mujer de Sao Paulo. Es como generalmente lo decimos, ¿verdad? Pero abajo de 2 es bien raro decir 1.4 porque no se entiende muy bien. Entonces yo recomiendo que si mi dato está entre 1 y 2, que yo hable del porcentaje. Si fuera 1.5 sería el 50%. Si fuera 1.6, un 60%. Y después está la diferencia de las tasas, que es en este caso la mayor menos la menor, y la diferencia es de 10, ¿verdad? ¿10 qué serían? Que habrían 10 casos más, ¿verdad? ¿Por cada cuántos? Cada 100,000. Exactamente. Que habrían 10 casos más en Cali comparado con Sao Paulo por cada 100,000 mujeres. Entonces, se partió de la idea de que las diferencias en la estructura de los grupos de edad podrían influir en la diferencia encontrada en las tasas brutas. Como las tasas ajustadas por edad también presentan diferencias, se puede afirmar que otros factores están relacionados con la diferencia existente. Y aquí cerramos, ¿verdad? Recordemos los pasos que hemos aprendido. Vamos a estratificar las poblaciones al comparar. Y estratificarlas, pues en este caso lo hicimos por edad, puede ser por edad, puede ser por escolaridad, por sexo, y bueno, y otras que se consideren importantes para poder hacer esto. Después calculamos las tasas por cada estrato. Después construimos la población estándar, que ya dijimos que hay 3 formas. Aplicamos los estratos a la población estándar de las tasas. Calculamos los casos esperados, ¿se recuerda? Calculamos las tasas ajustadas. Y finalmente hacemos eso para A y B y comparamos las tasas. Bueno, eso es lo que hemos aprendido esta mañana. Pasamos hacia preguntas, dudas, inquietudes. Mire, doctor, y en el país o en las tasas del país hay aplicación de esto frecuentemente. Súper bien, buena pregunta. Fíjense que les voy a comentar. Nosotros diseñamos, pues aquí me veo todo iluminado, ¿verdad? Diseñamos junto con el equipo de epidemiología, ustedes han escuchado quizás la estratificación de áreas por dengue. Esa estratificación, ¿sabían ustedes que la diseñamos 5 epidemiólogos del país? Yo soy uno de ellos. Y nos permite hacer uso del método indirecto, porque ese es el que hemos usado, el método indirecto. Es la única forma de comparar poblaciones pequeñas. Así que la estratificación de municipios para arbovirosis, ahora es por arbovirosis, es una muestra que en el país
estamos aplicando la estandarización de tasas. Ok. Para otros casos, para otras tasas no se utiliza frecuentemente, no tendría utilidad No, por la población que tenemos muy pequeña. lo que pasa es que la gente no lo hace porque desconoce, Francisco. Deberíamos de hacerlo. Es que deberíamos de hacerlo. Para compararnos, deberíamos de hacerlo. Yo cuando veo que alguien ajusta, yo me alegro, porque poca gente lo hace. Se compara y no se ajusta. Va, imaginémonos, vaya Carolina, ¿cuál municipio que eran dotes ahí en Sultán? Aparte de la cabecera. Jiquilisco, Va, Jiquilisco. ¿Y un chiquitín? San Agustín Va, o Santa María. Si yo comparara Jiquilisco con Santa María, debería de ajustarlo. Debería. No podría compararlo porque hay una diferencia de poblaciones y quiero estar seguro si al ajustarlo sigo teniendo el mismo.